Hola, hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Club de la Vidita. Yo soy Marina Luis, soy terapeuta integral de la salud. Y como en todos los episodios vengo compartiendo procesos que he experimentado, este no va a ser la excepción. Hoy voy a compartir mi experiencia en la exploración con microdosis de hongos psilocibes. Es dar un pantallazo acerca del por qué y para qué yo decidí iniciar esta experimentación, cómo los integré en mi vida cotidiana, qué cambios, desafíos y aprendizajes me trajo y cómo influyó esto también en mi práctica profesional como terapeuta. Este es un episodio para dar información. Con esta información que doy no intento promover el consumo de nada, sino poder traer un poco más de conciencia a algo que ya está sucediendo y así poder reducir riesgos y que las personas que elijan vincularse con estas medicinas lo puedan hacer desde un lugar de mucho compromiso, responsabilidad y sabiendo lo que traen principalmente. Lo que sucede mucho y veo mucho es que teniendo en cuenta el paradigma imperante de la medicina en el que estamos acostumbrados a que algo nos duela e ir en búsqueda de algo que venga a solucionar un síntoma, que venga a resolver principalmente. Y en la mayoría de los casos esto no va de fondo con lo que realmente nos pasa, porque los síntomas son manifestaciones de algo que nos está sucediendo y el cuerpo de alguna forma se encarga de hacérnoslo saber. Entonces muchas veces las microdosis caen en ese lugar de ser como una píldora mágica que viene a resolverme todos los problemas. Y justamente lo primero que hay que tener en cuenta es que muchas veces las personas eligen vincularse con estas medicinas para bajar la ansiedad, para dejar de estar tristes o para sentirse bien. Lo que es el sentirse bien de este sistema, ¿no? Como poder estar en un lugar de felicidad aparente, despojándonos de la vulnerabilidad que es parte de esta humanidad y que nos lleva a la profundidad de lo que nos pasa. Lo que no quiere decir es que no podamos aprender a vincularnos con esa vulnerabilidad desde un lugar de mucho respeto y con disfrute, sin el drama, porque creo que acá el problema de todos nuestros procesos es el componente del drama y del victimismo. Podemos entrar profundo, ir a lugares que duelen, sacando esa energía densa que hace todo mucho más pesado. Como sabrán, y si no lo saben les cuento, yo vivo viajando y en esta oportunidad estoy ante esta inmensidad. Estoy en la ciudad de Merlo, en la villa de Merlo, disfrutando y también trabajando online con mis proyectos. Así que este episodio lo vamos a hacer desde acá. Y, y bueno, también un poco eso, traer conciencia. Así que bueno, el momento en el que decidí iniciar esta exploración fue hace muchos años, en la pandemia. Principalmente a mí lo que me lleva a la exploración con hongos es, yo empecé a explorar con macrodosis y las microdosis las empecé a explorar después. Entonces esto es lo que quiero aclarar. Hay mucha investigación científica acerca de los beneficios de los hongos y los psicodélicos en la salud, pero la mayoría de las investigaciones o la evidencia que hay tiene que ver con las macrodosis, que son dosis que no son micro, sino que de acuerdo al umbral que tenga cada persona, nos llevan a tener experiencias de amplificación de la visión, de amplificación de la conciencia, o poder habitar otros estados de la realidad. Somos seres multidimensionales, donde habitamos un montón de dimensiones simultáneamente, y estas medicinas nos ayudan a poder entrar no solo en nuestro campo, nuestra biografía personal, incluso nos puede llevar a memorias perinatales, que son las memorias del parto o del útero, o memorias transpersonales también, vinculadas a otras vidas. Entonces, toda la investigación que hay tiene que ver con beneficios que aportan las macrodosis. No hay tanta evidencia con las microdosis. Entonces, acá quiero invitarles un poco a experimentar desde su propio sentir y entender que la ciencia es, por supuesto, muy importante para todos los avances que hemos tenido, pero con estas medicinas se vienen vinculando las sociedades ancestrales de hace miles y millones de años, miles de años, donde la ciencia no existía y donde era otro el sistema desde el cual regulábamos la información. Entonces acá la investigación, la propia experimentación es desde un lugar responsable,
e ir explorando a ver qué pasa. Y es muy importante recibir un acompañamiento para que las personas que tal vez ya pasaron por eso o han experimentado puedan acompañarnos a integrar lo que nos pasa, porque eso es lo más importante. Entonces, yo empecé mi exploración con macrodosis y las microdosis las integré después, luego de un viaje que tuve, me acuerdo, muy, muy, muy poderoso, que la persona donde conseguí los honguitos me explicó de las microdosis, yo no sabía que existían, esto es hace muchos años, no había tanta información como hay ahora. Y a partir de ahí yo empecé mi exploración. Entonces, un poco lo que yo buscaba era vivir menos en mi cabeza y más en el momento presente, porque mi mente tiene una actividad muy poderosa, muy poderosa. Y no me gusta decir soy muy mental, pero bueno, tengo muchos signos de aire en mi carta natal. Y eso me llevaba a pensar un montón y a vivir desde mi cabeza. Y estaba un poco aislada de mi sentir. Por cuestiones que después entendí con la exploración de estas medicinas, el vivir tanto en la cabeza era una forma de evitar el sentir. Entonces, yo lo que necesitaba era conectar con la abundancia, que digo, desde la información yo sabía que soy una persona abundante, que necesitaba confiar, que necesitaba entregarme y rendirme para que la magia suceda, pero esto no quiere decir desde un lugar pasivo, sino desde un lugar activo. Yo lo entendía desde la cabeza, pero no lo entendía desde el cuerpo. Entonces yo necesitaba experimentar, vivir en una realidad diferente a lo que mi mente me contaba. Entonces empecé esta exploración que me llevó a un montón de lugares, pero principalmente recuerdo que las primeras veces que hacía las micro tenía la necesidad de irme al parque. Vivía en la ciudad de Buenos Aires en ese momento y tenía la necesidad de ir a la naturaleza, de estar con los pies en el pasto, de que el sol me dé en la cara, de conectar con los árboles, con los pajaritos. Y eso lo que me fue llevando es abrirme mucho más a lo que era todo mi contexto. Al dejar de vivir tanto en mi cabeza, empecé a ver todo lo que me rodeaba. Entonces empecé a prestar atención a todo eso que nos rodea y que está presente, que pueden ser señales, que es la naturaleza que nos acompaña, o son mensajes a través de personas. Y las microdosis me ayudaron a estar mucho más presente y empezar a entender esos mensajes y empezar a entender el juego de la vida, el para qué de las situaciones. El control ha sido como una constante en mi vida y he sufrido muchísimo a raíz del control. Obviamente que sigue sucediendo, no es que suelte el control, creo que es un proceso permanente eso. Pero justamente el control lo que me hacía era querer que las cosas sean como mi mente decía que sean. Querer que los vínculos sean como mi mente decía que tenían que ser. Y que los procesos se den con los resultados que mi mente quería. Y de esa forma yo estaba muy basada en lo que es lo que son los resultados, que esto es algo muy del capitalismo, obviamente, seguramente alguien de ustedes también se siente identificado con esto. Pero principalmente estaba todo puesto en una meta y cuando llegaba a esa meta sentía un vacío. No me permitía disfrutar de los procesos. Entonces las microdosis lo que me fueron ayudando era a habitar el momento presente, a poder traer más liviandad a mi día a día, a poder entender el juego de la vida, el para qué de las situaciones, a poder elevar un poco la mirada, un poco bastante, como la visión del cóndor, y mirar el juego desde arriba. Y eso me empezó a traer mucha más calma y mucha más claridad. Y empecé a entender de esa manera que todo lo que sucedía era perfecto y que tenía que ser así porque era un paso para mi aprendizaje. Y también lo que me ayudó era a poner límites a todo eso que yo no quería que sea de una determinada manera o con lo cual no resonaba, a poder decir hasta acá. Entonces, bueno, empezaron a suceder un montón de cosas. Principalmente esto que digo de la mente, y cuando la mente deja de estar tan activa, se empezó a abrir el cuerpo. Las microdosis lo que nos traen es una sensibilidad muy grande, que nos permiten conectar con lo que duele de una manera mucho más profunda, nos abre mucho a la vulnerabilidad. Y esto al principio ha sido como bastante desafiante, porque era algo en lo cual yo no estaba tan acostumbrada, por ahí esporádicamente sucedía, pero empezó a suceder con más cotidianidad, de sentir un montón, sentía mucho. Y eso
Obviamente que al principio me asustaba porque había como mucha cosa ahí retenida de muchos años, de hace mucho tiempo, dolor, que yo no permitía que eso salga. Y el poder bajar la barrera y conectar con el sentir me permitió que esa energía en movimiento que tiene que ver con las emociones pueda circular sin intentar entender todo. Permitir que eso circule a través de mi cuerpo y poder dejar que tenga un ciclo natural. Entonces de esta forma también entendí los ciclos naturales de las crisis, que cada cual tiene su propio ciclo. Yo a partir de esto pude entender mi propio ciclo de las crisis. Y que había un momento de muerte en estos episodios de crisis, como de necesidad de eso, como que algo se estaba muriendo, como que algo ya no daba para más. No podía seguir sosteniéndose de esa manera. Y con estas muertes que yo fui abriéndome a experimentar, pude entender que era necesario entregarme a eso para que un nuevo orden, una nueva información, un nuevo nacimiento pueda emerger para llevarme a eso a donde quería ir. Entonces, bueno, obviamente que lo que yo comparto tiene que ver con una interconexión de un montón de procesos que fui habitando. Yo elegí ser acompañada porque me encanta recibir acompañamiento y es algo de lo cual aprendo un montón. Entonces, lo fui haciendo paralelamente con otros procesos, con otros tipos de terapias, donde yo me abría cada vez más a descubrir y a limpiar. Y en esa limpia, en esa purga, empecé a sentir la necesidad de limpiar mi cuerpo, por ejemplo, a través de limpiezas hepáticas, de detox que empecé a hacer. Y cuando yo empecé a limpiar mi cuerpo, entendí que todo tenía que ver con todo. Cuando yo empecé a estar más sutil, a sutilizar mi cuerpo, mi energía, mis emociones empezaron a circular de una manera más armoniosa y la mente dejó de estar tan activa. No quiero profundizar en esto porque esto es un tema aparte, la cuestión de los parásitos mentales, de los parásitos físicos, de los parásitos emocionales, de los parásitos espirituales, energéticos, que muchas veces se nos pegan y que tienen que ver con estar viviendo bajo creencias que no son nuestras, bajo emociones que no son nuestras, o repitiendo patrones que no son nuestros. Entonces, las microdosis lo que ayudaron, en sintonía con otros procesos terapéuticos, fue a ir desinstalando ciertas creencias o ciertos modos de vincularme con mis emociones que me permitieron estar cada vez más presente y más conectada con lo que yo quería. Entonces, con estas purgas que empezaron por el cuerpo, siguieron por los vínculos, siguieron, sí, principalmente como un proceso muy profundo que hice con mi energía sexual, que esto lo cuento en otro episodio del podcast que tiene este nombre, Energía Sexual, donde empecé a entender que yo estaba regalando mi energía y al regalar mi energía yo estaba desviándome de lo que yo quería hacer. Entonces, de esta manera yo empecé a entender que mi energía es sagrada, que yo soy un ser sagrado. Y al empezar a entender esto, toda mi energía sexual creativa empezó a estar disponible para enfocar, para visionar primero, saber qué es lo que yo quería, y después para enfocar esa energía a moverme hacia lo que yo quería. Entonces, con el paso del tiempo y con distintos procesos, yo fui soltando, fui generando hábitos muy poderosos con respecto a mi alimentación, con respecto a ciertas adicciones, al alcohol. Por ejemplo, el alcohol era una droga que estaba muy presente en mi vida y que tiene muchísimas consecuencias, no solo a nivel físico, a nivel hepático, sino a nivel mental, energético, espiritual, porque tenemos que entender que somos un todo. Y cuando algo nos afecta en un cuerpo, probablemente afecte a los otros también. Entonces, entender esta ciclicidad de las crisis, entender la importancia de poder limpiar todos mis cuerpos, me empezó a dar más claridad hacia lo que yo quería y a despojarme o a poder soltar vínculos que ya no funcionaban, a poder soltar estas otras adicciones o contextos en los cuales yo me lastimaba. Y una adicción muy fuerte que era la violencia y el maltrato. O sea, yo vivenciaba situaciones de violencia afuera porque también eran un reflejo de cómo yo me violentaba conmigo misma. Y eso tenía que ver con cuestiones que consumía, con vínculos y también por estar
trabajando de un modo o viviendo en un lugar que no quería vivir. Entonces, bueno, eso me llevó también a tomar la decisión de irme de la ciudad y a poder desprenderme de todo en este proceso de soltar el control. Yo, salir a viajar es algo que sentía hacerlo, no me forcé, lo sentía hacer, porque también necesitaba experimentar cómo era ir liviana por la vida. Con una mochila liviana, con cosas livianas, de una vida sencilla. Entonces, bueno, un poco esto, las purgas, la limpieza, los hábitos, fueron como procesos súper profundos que a mí me permitieron ir limpiando mi visión cada vez más. Y al limpiar mi visión apareció la claridad de hacia dónde quería ir. Que obviamente esto es algo que va cambiando de manera constante. Yo me sentía como muy embarrada, como que no tenía claridad de lo que quería. Sabía que lo que era no era, pero no tenía mucha claridad. Entonces estos procesos a mí me ayudaron a entrar más profundo en eso. Y al entrar más profundo en eso también entré profundo en un montón de lugares, como poder recordar un montón de situaciones que habían sido violentas en mi vida, situaciones abusivas, poder hacer el proceso correspondiente con respecto a eso, liberar el enojo, liberar la angustia, liberar de la tristeza, dejar un poco, despegarme un poco de todo eso que tampoco era tanto mío, pero a la vez yo lo estaba repitiendo. Y también esto que dije al principio acerca del drama y del victimismo, que eso es lo que empeora y lo que demora todos nuestros procesos. El drama y el victimismo. Cuando le ponemos esa cuota de pobrecita yo, o porque a mí, o qué difícil es todo, o cómo cuesta todo, lo único que hace es restarnos energía y vivir desde esa visión. Así que bueno, tengo un machete acá porque me resulta más fácil por ahí puntualizar un poco lo que quiero compartir, pero ahí yo empecé a entender que yo me merecía lo mejor y que si yo no me trataba bien, nadie lo iba a hacer por mí y que yo estaba atrayendo lo que era. Entonces también como me ayudó a impulsar a decir, bueno, no quiero más rellenar espacios en mi vida, ni con comida, ni con drogas, ni con vínculos. Y eso me abrió a algo muy grandioso, que fue entender que yo soy mi primer y mejor plan. Y fue abrirme a estar conmigo, a soltar la creencia de que me aburro conmigo, que no puedo estar conmigo, que necesito a alguien o algo. Y a poder entender que yo así soy más que suficiente. Y que la naturaleza es mi aliada, que es lo único que necesito. Que obviamente, digo, esto no quiere decir que puedo vivir sola, aislada en una montaña, aunque lo he hecho en algunas épocas de mi viaje, sino que entender, y esto es algo que tiene mucho que ver con los honguitos, y los honguitos que tienen debajo de la tierra crecen los micelios. Los micelios son las partes vegetativas de los hongos que interconectan a toda la naturaleza y desde donde los árboles y las plantas se envían señales e información y nutrientes a través del micelio. Entonces, esto que sucede son como redes que están debajo de la tierra. Entonces, esto que sucede debajo de la tierra también sucede en nuestros cerebros. Los honguitos lo que hacen es abrirnos a nuevas conexiones neuronales, a habilitar nuevas redes neuronales y a habilitar también la red, entender la red de la que somos parte y a poder entender ese flujo de dar y recibir de una manera distinta, a dejar de controlar y demandar también, que esto lo explico en el episodio de vínculos, y el amor no tiene forma, pero dejar de esperar, dejar de demandar, dejar de tener expectativas y entender que lo que llega es perfecto y que es lo que necesitamos también. Entonces, que somos parte de algo más grande, que no estamos en soledad, por más que tengamos la creencia, muchas veces esto genera mucho sufrimiento, la creencia de que estoy sola. No es que estamos solas o solos, en realidad nunca sucede eso. Estamos con un montón de compañías, desde un montón de lugares. Entonces, habilitar esa red de la que somos parte da fin a esa ilusión de separación con la cual nacemos muchas personas y lo sostenemos a lo largo de nuestra vida. Y nos genera esa sensación de sufrimiento y de soledad y de aislamiento.
Entonces, bueno, lo que quiero decir es que en este episodio, que lo debería haber aclarado antes, pero lo aclaro ahora, no voy a dar explicación teórica acerca del funcionamiento de los honguitos en nuestro sistema. Esto lo explico en una clase gratuita que está subida en el link de mi perfil. Para las personas que quieran tener esta información, les invito a que puedan acceder a esa clase para que tengan esa información. Sino que esto es un poco de lo que es mi proceso, para que las personas vean, para que ustedes vean si resuenan o no y si les sirve esta información, pero principalmente eso. Entonces, bueno, un poco lo que trajo es esto, habitar el momento presente, darme cuenta de que yo era parte de algo más grande y de algo más poderoso, que no estaba sola y que también podía estar sola. Me llevó a conectar de una manera muy profunda con mi historia, con mi dolor, y eso me ayudó a abrirme desde un lugar mucho más amoroso, a poder transmutar eso y a poder liberarlo. No me gusta mucho hablar de la palabra sanar, porque eso habla un poco de enfermedad. Yo creo que la única enfermedad es la desconexión, que es un poco lo que hablaba antes, pero después tiene que ver con distintos modos de sufrimiento. Entonces, por ahí despatologizar un poco el sufrimiento, dejar de ponerle etiquetas y nombres, nos ayuda a poder acercarnos de una manera más amorosa a eso. Y poder transformar mis hábitos y poder, sí, trabajar mi salud desde una manera mucho más proactiva y no reactiva, me ayudó obviamente a generar mucha soberanía y a entender que no necesito nada. De hecho, esto lo había hecho ya hace muchos años. Yo dejé de tomar medicación, todo tipo de medicación, hace muchísimos años. También y en esta limpieza no solo fue de la alimentación, sino también de la cosmética. Nos intoxicamos desde un montón de lugares, con un montón de cositas que pone el sistema en las góndolas de supermercados y que son legales y que nos lastiman mucho. Y lo único que generan es que tengamos más síntomas para que vayamos a una farmacia y compremos la supuesta solución. Entonces a mí las microdosis y los hongos, estos procesos me han generado mucha soberanía, de que cuando hay, y esto no quiere decir que no me enfermo, hay veces que me engripo, hay veces que quedo en cama, pero no necesito tomar nada, ni siquiera cuando tuve COVID necesité tomar nada, sino que dejo que el cuerpo haga su proceso, no me asusto ante eso, y que el cuerpo haga su proceso natural, y obviamente me acompaño con plantas. Si es que es necesario y mi cuerpo me los pide, me acompaño con medicina natural. Pero esta desintoxicación lo que lleva también es aclarar aún mucho más la visión. Entonces lo que quiero traer es que las microdosis o estos procesos nos traen mucha información de manera sutil, que es muy importante poder verla. Y para poder verla necesitamos estar presentes. Por eso es que para mí, no es para mí, esto lo dice la ciencia, que la meditación es realmente muy importante, porque lo que hace la meditación es disminuir la red, una red que se llama red neuronal por defecto, lo que es la red, esto lo explico en la clase, pero es la red que nos hace pensar, rumiar, pensar siempre de la misma forma, y generamos cierta identidad y generamos circuitos conocidos. Entonces, lo que hacen estas medicinas es disminuir la actividad de esa red y ayudarnos a crear nuevas conexiones neuronales. Pero también lo que hacen es abrirnos de una manera diferente a toda nuestra realidad, a nuestras emociones, a nuestra energía, a toda la información. Y el cuerpo es el que más nos trae información. Muchas veces cuando no sabemos cómo nos sentimos o no sabemos qué nos pasa, ir a escuchar el cuerpo es, para mí, la información más poderosa para ver desde qué lugar necesitamos abordar nuestra salud. Entonces, bueno, trajo todo esto como mucha información muy valiosa en la que yo no sé si estoy menos mental, porque no sé si para la mente. Lo que sucede, y esto es un proceso también que viene muy de la mano de la meditación, es que yo puedo estar más presente en mi contexto. Porque mientras mi mente habla, también esta planta está rozando mi pierna, y también estoy en un contexto en las sierras, donde por ahí pasa una abeja y un sonido y hay pajaritos, todo está pasando simultáneamente. Entonces, a donde le doy el micrófono, ya me gusta pensar en el micrófono, ¿no? Pero donde yo pongo la atención, creo mi realidad. Si yo en todo eso sucediendo simultáneamente pongo la atención en mi cabeza, mi vida, mi día, mi visión, mis creencias, mi vida entera se va a basar en lo que dice mi cabeza. Pero si en cambio
yo me doy cuenta de esa actividad mental y elijo ponerme atención en los pies sobre la tierra, en la naturaleza o en mi sentir, pasan otras cosas. Entonces, bueno, un poco a ver el machete, esto, cómo las integré en mi vida cotidiana. Yo al principio me acuerdo que había empezado con dosis de 0,10, las microdosis tienen que ser dosis subperceptuales donde apenas tengamos que sentirlas. Digo apenas o casi nada, tenemos que hacer nuestras actividades normalmente sin sentir ningún impedimento. Entonces la dosis es muy personal, y no solamente que es personal, sino también que va variando de momento a momento. Yo, por ejemplo, las primeras veces que tomaba 0,10 y me daba cuenta que me mareaba un poco y eso me llevó a tomar 0,05, es la mitad. Y tal vez algún día, algún fin de semana que sabía que iba a estar tranquila, la aumentaba porque quería tener como una sensibilidad un poquito mayor y iba explorando eso, las distintas dosis, pero eso es muy personal y cada cual tendrá que abrirse a su propia exploración. Y principalmente yo siempre las tomo en ayunas, porque bueno, hago ayunos intermitentes y a mí me gusta como la mañana, como un día de que es el momento donde yo siento más creatividad y más poder para poder crear. Entonces yo las tomaba a la mañana, pero también he explorado en otros contextos para hacerlo en otros momentos del día y eso también es súper, súper personal. Generalmente las microdosis de hongos dan mucha actividad, nos dan energía porque trabajan en nuestra vida energética del cuerpo, pero también regulan los ciclos de sueño y vigilia. Entonces también puede suceder que te tomes una microdosis y te mande a dormir, pero porque tu cuerpo necesitaba eso. Entonces todo eso va a ir cambiando de acuerdo a cómo estés, no es algo lineal, no es algo fijo. Y eso es lo importante entender con estas medicinas y con todo, que todo va cambiando y va transformándose. Entonces tal vez lo que te funcionó, una microdosis de 0,05 a la mañana, tal vez en otro momento, explores en otro momento o con otra dosis. Y es importante flexibilizar, que es otra palabra mágica que traen estos procesos, la flexibilidad. Nos generamos tanta rigidez con lo que pensamos y con lo que creemos, que si seguimos guiando nuestra vida desde ese lugar, nos ponemos con mucha rigidez. Y ahí creamos reglas, desde esas reglas que creamos mandatos, de esos mandatos de las cosas cómo tienen que ser y controlamos. Entonces la flexibilidad es un componente muy, muy, muy importante para empezar a entender que todo cambia en todo momento y que lo que funciona en un momento puede no funcionar en otro. Entonces la presencia, es estar presentes, es la magia para poder ver qué decisiones yo necesito tomar en cada momento. Así que bueno, un poquito eso. Generalmente, digo, es muy importante preparar el cuerpo, preparar la energía, poder entender si están dadas las condiciones. Esto lo explico también en la clase con respecto a los protocolos, con respecto a con qué frecuencia poder vincularse con eso. Pero para mí lo más importante es entender que estas medicinas nos van a llevar hacia los lugares que necesitamos. Más allá que es súper importante la intención, el para qué, poder acompañar eso desde hacer foco hacia dónde yo necesito dirigirme mi energía y qué es lo que quiero generar en mi vida. Pero muchas veces ahí la mente entra a controlar de cómo tendría que ser eso y las microdosis o los honguitos, estas medicinas, lo que hacen es mostrarnos la información desde el lugar donde necesitamos. Entonces acá el control como que tiene que empezar a soltarse y a desaparecer, porque si no estos procesos no funcionan. Y bueno, un poquito de eso. Con respecto a cómo impactó en mi vida personal, un poco ya lo compartí, y en mi práctica profesional, a mí lo que me pasaba es que yo me sentía con tanta mente, yo me sentía muy insegura, y esto en algunos contextos, ¿no? Por ahí profesionales, no confiaba tanto en mí. Y eso me llevaba tal vez a estudiar un montón. Y cuando empecé a explorar con estas medicinas, empecé a entender que toda la sabiduría estaba en mí, que yo era un canal. Y que lo que necesitaba era justamente tener las condiciones adecuadas para estar muy presente, para ser ese canal. Entonces, obviamente que es muy importante formarse, informarse, pero también abrirse a la información que viene desde nuestra sabiduría interior, desde nuestro yo superior, desde nuestros guías, desde el cosmos. Llamémoslo como quieran, cada cual le pondrá el nombre que quiera. Pero me ayudó a confiar mucho más en mí, en mi poder de ser canal,
entender que no estaba sola en esos procesos de asistir o de acompañar, y que todo era perfecto así como era, y que las situaciones, desafíos que se me iban presentando en mi trabajo eran grandes oportunidades para yo crecer, para yo aprender mucho más y transformarme. Entonces acá lo que sucede es como un trabajo muy fuerte con el ego, ¿no? Porque el ego, es muy importante tener un ego, porque es lo que nos genera el borde, lo que nos genera los límites y los bordes, más la exploración con estas medicinas son muy importantes para entender que estamos en esta tierra, poder anclarnos firme acá, en esta tierra, y poder volar alto también, pero con los pies bien anclados, porque en este momento estamos acá. Entonces los bordes son necesarios a través de el ego que necesitamos, porque es lo que a mí me hace ser Marina en este momento y estar poniendo un borde a lo que quiero comunicar para poner en el podcast. Pero poder entender cuando hay un exceso y cuando el ego está liderando nuestra vida y la vida la tiene que liderar el ser. Entonces, digo, esto hay que explorarlo, hay que explorarlo. Lo mismo pasa con el amor, no con el amor propio, se habla mucho del amor propio. El amor es una energía que circula, no se puede describir el amor. Y la forma de explorar la autocompasión o el amor propio es a través de poner un borde a eso. ¿Y cómo ponemos un borde? A través de los actos, a través de los actos de amor. Entonces, si yo no puedo demostrarme, o sea, si yo no puedo sentir amor por mí misma, al menos empezar por demostrármelo y por generar acciones conscientes y constantes para hacer pequeños, grandes actos de amor. Entonces, bueno, me dio más seguridad, me dio, obviamente que yo al entrar más profundo en mis procesos personales, me dio mucha más profundidad para acompañar a las personas. Y me ayuda, esto muy en sintonía, no puedo separar lo que es la información que ha llegado de las micro y las macrodosis, pero principalmente soltar el control tiene que ver con poder abrirnos al misterio, al no saber, a la incertidumbre, que esa es la magia de la vida, el no saber, y cuanto más nos entregamos a eso, más soltamos, porque no necesitamos saber nada tampoco. Esa es la creencia del ego, que necesitamos saber. Entonces poder estar presentes en lo que nos pasa, en lo que somos, y tener claridad un poco de nuestro propósito, de lo que venimos a hacer acá. Y esto no necesariamente tiene que ser vinculado a un trabajo o una profesión. Los propósitos pueden presentarse desde un montón de lugares, pero poder tener en claro eso nos permite construir un camino valioso, un camino importante, para dejar de estar tan pendientes de las metas, del cumplimiento de las metas, y poder disfrutar el proceso en sí mismo, porque lo más importante es el proceso, disfrutar del camino. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando, quiero invitarles a que puedan ser responsables con estas medicinas, entender que muchas veces estas medicinas no disminuyen los síntomas, sino que los amplifican para que justamente los veamos con más claridad y nos ocupemos de eso. Y que si estas prácticas, estas exploraciones no vienen acompañadas de la integración, que es el trabajo más importante en todo, la integración, que es cómo aplico yo en mi vida cotidiana eso que me muestra la medicina. Porque si yo no materializo eso, no acciono hacia eso que ya lo sé, no voy a poder seguir trascendiendo. Entonces muchas veces acá entra el peligro de las microdosis como la píldora mágica para sentirme mejor, pero sin ocuparme de nada. Entonces seamos responsables con esto. Y entendamos que si lo habilitamos, si lo entendemos, tenemos que dejar de poner el poder afuera y entender que el poder lo tenemos dentro, que somos nuestros propios maestros y maestras, y que podemos aprender a entender los mensajes en cada momento para tomar las decisiones adecuadas. Confiar en nuestra intuición, confiar en la información que viene de la naturaleza, en la información que viene de nuestro cuerpo, para poder tomar las decisiones adecuadas. Entonces, bueno, eso, quiero agradecerles por este momento. Voy a hacer un pequeño escaneo en mi machete para ver si hay algo que me salteé. Bueno, un poco sí, esto es lo que me quiero traer, que un poco lo expliqué en el episodio de planificación,
Yo con tanta actividad mental estaba muy dispersa. ¿Por qué? Porque no sabía ni lo que quería. Entonces, a mí lo que me permitió fue como entrar profundo en mí, limpiarme, vaciar mi útero, de algún modo literal y simbólico, y generar un espacio vacío. Y cuando conectamos con el espacio vacío, conectamos con toda la inmensidad y con todas las posibilidades que son infinitas. Cuando nos abrimos a conectar con ese vacío, que es muy difícil explicar con palabras cómo es conectar con ese vacío, pero a mí me gusta explicarlo con esto, como un, como eso, como es ese momento en que tenemos el impulso de ir a tener una adicción, ir a vincularnos con alguien y que cuando lo frenamos se aparece el y sostenemos ahí. Y ese lugar de sostener y de respirar profundo y de conectar con la respiración y de calmar nuestro sistema desde ese lugar es un lugar muy poderoso y está dentro nuestro. Porque la primera medicina es la respiración. Entonces, eso, lo que me ayudó fue a tener claridad hacia lo que quería y a poder enfocar la energía y a poder poner un borde cada vez más, sí, un borde flexible obviamente, pero a toda la creatividad que tenía en mi cabeza, en todas las cosas que quería hacer. Entonces poder enfocar la energía para que todo tenga un espacio y un lugar y poder vivir la vida que quería vivir. Y obviamente que aparecen los miedos, aparece la mente, todo el tiempo aparece eso. Pero creo que la clave, y esto lo aprendí mucho con la ayuda del mindfulness, y por eso que cuando hacemos las microdosis y también practicamos la meditación es súper, súper poderoso, porque nos permite aprender a vincularnos de un modo distinto con lo que dice la mente, porque no somos lo que pensamos, pero podemos aprender a crear desde un lugar conectado con ese vacío, podemos aprender a crear e intencionar la vida que queremos desde un lugar súper genuino, no desde lo que está impuesto, desde el sistema o lo que traemos de viejas y viejos patrones. Así que bueno, eso, quiero cerrar acá porque siento que es mucha información, obviamente que voy a seguir compartiendo en otros episodios, en otros contextos. Quiero invitarles a que me escriban por lo que necesiten, pueden escribirme a mi Instagram, marina_lui, o a mi mail hola@marinalui.com, lo que quieran compartir, y les invito a ver la clase gratuita que está subida también en el link de mi perfil para que puedan seguir informándose y entender de qué se trata cuando exploramos con estas medicinas. Que obviamente lo que yo comparto es esto, y es muy poquitito, y tiene que ver con mi experiencia, somos todas personas diferentes. Entonces acá lo importante es entender eso, que cada cual va a tener su proceso y que cada proceso es único. Y ábranse a la red y ábranse a compartir. Eso, muchas gracias por estar acá, por compartir conmigo, por mirar, escucho, leo, recibo todos los comentarios y lo que sientan compartir. Así que bueno, eso. Gracias, gracias, gracias.